Bueno, buenos días a todas las personas que se conectan esta mañana a la sesión de Meetup de Manizales Tech Talk. Hoy compartiremos un tema bastante interesante de vanguardia. Hablaremos sobre Kubernetes y Anthos con una experta sobre el tema. Vamos a seguir una agenda específica. Hablaremos de los datos de la comunidad, cuáles son nuestros patrocinadores, qué estamos haciendo en conjunto con Mantis, algunas recomendaciones y pasaremos a la charla. También tenemos una sorpresa para las personas que asisten hoy a este evento, y es que rifaremos 3 boletas para el evento de DevOps Day Medellín. En Colombia tenemos 2 capítulos, uno es el de Bogotá y el otro es el de Medellín. Las personas que ganen estas boletas podrán asistir de manera virtual. Aprovechen bastante ese evento porque trae grandes expositores y trae nuevas formas de crear software, bastantes experiencias de personas que están en el mercado, que vienen trabajando en este tipo de tecnologías y demás. Actualmente Manizales Tech Talk tiene 2.437 miembros. Estamos revisando la posibilidad de poder soportar eventos híbridos. Estamos intentando eh, realizarlo en el mes de septiembre. Entonces, por favor, estar atentos en la plataforma de Meetup. Si todo se da, probablemente volveremos a la Universidad de Caldas a hacer un evento híbrido. Creo que ya es necesario para todos volvernos a reencontrar y compartir sobre estos temas que tanto nos gustan. En el primer cuatrimestre del 2022 tuvimos 4 charlas, hablamos de Streamlit, hablamos de Drupal, hablamos de blockchain con Hyperledger Fabric y tuvimos también una charla de backend con Kotlin y Spring Boot. Todas estas charlas, para las personas que no pudieron acceder, están almacenadas en nuestro canal de YouTube, que en una diapositiva más adelante les mostraré. Para este segundo cuatrimestre, el mes pasado hablamos de Google Data Studio. Hoy hablaremos de Anthos. Estamos muy por la línea de Google con diferentes perspectivas. En el mes siguiente miraremos un tema de No Code, Low Code y RPA. Y para el mes de agosto tendremos un experto en seguridad informática. Como les decía, los invitamos al DevOps Day que se realizará en Medellín. Para las personas que quieran asistir de forma presencial, lo pueden hacer. El evento es el 28 y 29 de julio en el Teatro de la Universidad CES en Medellín. Hay más información en la pieza, ¿cierto? Solamente leyendo ese QR o visitando la página devopsdays.io. En un momento les pasaré el link para que se registren y para poder hacer la rifa de estas boletas. Vamos a rifar 3 boletas para las personas que están acá en la charla. Ojalá pues sean los ganadores. Después de que realizamos el proceso de sorteo, me pueden contactar a mí, ahí por Meetup o por cualquiera de las redes sociales. Y ya yo me encargaré de que las boletas les lleguen a cada uno de ustedes. Como les decía, está el canal de YouTube para que se suscriban, para que nos dejen los comentarios, algún tipo de pregunta que tengan para algún expositor, me lo hacen saber y también lo podemos contactar. Esta charla también será almacenada ya, entonces para las personas que por alguna razón no pudieron asistir, que les compartan el link. También lo comparto en la plataforma de Meetup. Canal de YouTube, ya envío el link por el chat. Muchas gracias a la Asociación de Graduados por el link de Zoom que nos permite tener esta llamada, a Ferney por toda la gestión siempre con ellos. Ferney, no sé si quieres comentar un poquito sobre Mantix, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este Meetup como todos los meses. A los que no conocen Mantis, pues Mantis es un tridente entre la universidad, los empresarios y el gobierno municipal. Lo que pretendemos nosotros es apoyar iniciativas como Manizales Step Talk, que estamos acompañándolo ya hace alrededor de 3 años, y lo que queremos es cultivar lo más importante que tiene nuestra ciudad y el departamento, que es el recurso humano. Y qué mejor manera con estos eventos. La idea es que entre las 3 entidades pues nos articulemos, los empresarios podamos darles trabajo a ustedes y el que se merecen, que no
no todo lo hagamos desde aquí, podamos fortalecer el ecosistema TI de la ciudad y la mejor manera es con el recurso humano. Las universidades que nos den el talento que necesitamos y pues el gobierno que nos den esas políticas para impulsar todo lo que tiene que ver con el ecosistema TI. Eso es todo, John, y los invito a que hagan parte de Mantix, el recurso humano que está acompañándonos hoy. Inviten a sus empresas, si no están en Mantix, que hagan parte de esta gran comunidad y muchas gracias. Gracias, Ferney. Por acá vamos a ver un videito de Mantix. Tú y yo hacemos parte del sector TIC de la ciudad. Somos Mantix. Manizales es un centro de desarrollo tecnológico con una gran protección nacional e internacional que marca la diferencia. Además de ser una ciudad universitaria, somos una tierra de oportunidades. Mantix es una comunidad conformada por la red empresarial de la industria TIC, la academia, gobierno y diferentes entidades de apoyo. Buscamos diversos talentos para cooperar de manera extraordinaria y así lograr aumentar la tasa de empleo de la ciudad y con ello fortalecer, crecer y consolidar la industria TIC. Tenemos los mejores atardeceres, universidades de alta calidad, espectaculares sitios turísticos y ahora, juntos, las mejores oportunidades laborales para crecer y hacer de Manizales la ciudad de las puertas abiertas al futuro. Un futuro TIC de Manizales para el mundo. Bueno, las recomendaciones generales es los micrófonos y cámaras estarán desactivados para facilitar la exposición del tema y esta grabación estará disponible en el canal de YouTube. Si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden realizar leyendo este código QR o utilizando este enlace. En un momento comenzaré a poner este enlace en el chat para que no se queden con sus dudas. Slido permite hacer preguntas de forma anónima, pero si quieren poner su nombre, pues estaría mucho mejor. El próximo evento, como lo comentamos hace un rato, será sobre RPA, Low Code y No Code. Hablaremos de cómo estas tecnologías están generando una nueva oportunidad para apoyar la transformación digital de las organizaciones. La expositora será Luisa Rincón. Ella es profesora de la Universidad Javeriana de Cali, con diferentes estudios, tiene una especialización, maestría y el último año obtuvo su doctorado en la Universidad Paris One. Entonces, si quieren saber más sobre ella, el link es lufe-rincón. Por favor, les solicitamos que califiquen este evento, que nos den todos sus comentarios. Acá, ya sin más preámbulos, darle las gracias a Yolanda. Yolanda la conocí hace un tiempo grabando un curso en Platzi. Hoy nos hablará sobre Anthos, una excelente opción para administrar clúster de Kubernetes o K8S, un poquito ahí para las personas que quizás no conocen el término, ¿cierto? Yolanda es ingeniera de software, enfocada en temas de infraestructura, apasionada por la computación en la nube, la cultura DevOps, embajadora de Women Tech Maker y Google Developer Expert para Cloud Platform, es certificada en Scrum, ahorita seguro les mostrará certificada en Terraform, en Kanban, en diferentes cosas adicionales. Yolanda, sabes el respeto y la admiración que te tengo. Bienvenida a Manizales Tech Talk y te dejo el escenario. Muchas gracias, Edison, por la invitación también y por el espacio. Vamos a estar platicando ahí un poco sobre algunos servicios que nos ofrece Google para gestionar de una mejor manera nuestros clústeres de Kubernetes, ¿verdad? Que es algo que está bastante de moda, digamos, de tendencia, tal vez no de moda porque no es algo como temporal, pero sí es algo que está bastante de tendencia, entonces vamos a estar platicando por ahí. Creo que ya Edison dijo la mayor parte de lo que soy.
Me gustaría agregar también pues que actualmente soy Cloud Engineer en PayPal y también soy cofundadora de una empresa que se llama Laserant, que nos dedicamos pues a dar a dar capacitaciones en temas de tecnología, de la nube, de metodologías ágiles, de desarrollo, temas, independientemente del tema, siempre aplicando como las mejores prácticas, ¿verdad? Entre las certificaciones más significativas que tengo, destacaría la de Google Cloud a nivel, Cloud Engineer de Google a nivel Associate. Tengo un poco de experiencia en AWS, pero mi mayor experiencia es con herramientas de Google Cloud Platform, y también tengo una certificación a nivel de Associate de Terraform, que es por HashiCorp, que es una de las herramientas que se utiliza para hacer estos temas de infraestructura como código, que es un tema que también me interesa bastante. Solo me confirman si se ve mi pantalla. Sí, Yolanda, se ve perfecto. Excelente. Como les decía, vamos a hablar un poco sobre Anthos, que es una plataforma que nos ayuda a administrar de mejor manera nuestros clústeres de Kubernetes. Entonces vamos a empezar un poco ahí por un overview, o más o menos por qué surge la necesidad de un servicio como este. La nube tiene demasiados beneficios. Creo que ya probablemente alguien acá se los haya dicho en alguna charla, ustedes lo hayan leído, hayan tomado un curso, y definitivamente contra eso no podemos discutir nada, ¿verdad? Definitivamente los servicios que tiene la nube nos generan muchas ventajas para desarrollar software, para entregar más rápido a los usuarios finales, etcétera. Sin embargo, también es un hecho que hay muchas organizaciones, y sobre todo organizaciones que ya llevan bastante tiempo existiendo, organizaciones grandes que tienen sus propios data centers, ¿sí? Y pues las ventajas de la nube pueden ser lo máximo, pero ¿qué se hace con toda esa infraestructura que está ahí física, que se pagó, que se tiene que pagar un costo se tiene que hacer pagos de mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil solo, ok, la nube es lo mejor o es la opción, entonces desechemos todos nuestros data centers y nos vamos a la nube. Normalmente lo que pasa es que las empresas empiezan a adoptar un esquema híbrido, ¿verdad? En donde pues tenemos algunos recursos en nuestra infraestructura on-premise y algunos otros recursos o algunos otros servicios en la nube, ¿sí? A veces no es solo porque yo tengo mis data centers y no los quiero desperdiciar, sino por políticas a veces de gobiernos que restringen cierto el manejo de cierta información. Por ejemplo, acá en Guatemala, les comento que el sistema bancario, por ejemplo, tiene restricciones para almacenar datos en la nube de los usuarios, ¿verdad? Algunos datos no se pueden almacenar en la nube, tienen que ser en data centers que estén dentro del país. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso muy particular, ¿verdad? Pero así como a nivel gubernamental, por ejemplo, me obligan a tener cierta información, también tengo ciertas libertades para utilizar algunos servicios que no son, o para publicar alguna información o algunos servicios que no son tan críticos en la nube. Entonces, la mayoría de organizaciones de ese nivel utilizan estos esquemas híbridos, ¿verdad? Tienen cargas de trabajo enterprise en on-premise, y probablemente servicios más modernos o no tan críticos en la nube. Creo que cuando hablamos de tecnología, es un área un poco, no es un área tan madura, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo de software, ¿sí? No es un área realmente tan madura
tan establecida con tantos estándares como, por ejemplo, la industria de manufactura, ¿sí? Que ya tiene como estándares, que hay procesos muy definidos. En el software es muy incierto realmente, cada empresa tiene sus propias necesidades, definir estándares, a pesar de que sí hay pues algunos genéricos, ya cosas más específicas es difícil, ¿verdad? Y a medida de que esto va avanzando, pues son más requerimientos los que se necesitan. Entonces, hay como una lista interminable de deseos que como usuarios y como generadores de herramientas quisiéramos tener, ¿verdad? Algo que se ha vuelto muy valioso ahora es el tema de escribir una vez y desplegar en cualquier nube, por ejemplo, o desplegar en cualquier lugar, que esa es como una de las premisas también de los contenedores, ¿verdad? Construye, empaqueta una sola vez y despliega donde quieras, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de lo que andamos buscando últimamente. Incrementar el tema de observability, eso también es un tema que si ustedes están en el área de infraestructura probablemente les suene, ¿verdad? El tema de observability está muy de tendencia y pues creo que es debido a que cada vez tenemos más herramientas, tenemos más recursos, más servicios que es difícil centralizar el tema de los logs, las métricas y todo eso. Entonces, Observability pues viene ahí como a apoyarnos un poco a centralizar todo eso, independientemente de tipo de recurso, de dónde lo tengamos, y en la nube on-premise, nos ayuda a centralizar toda esa información, ¿verdad? Acelerar la velocidad de desarrollo y desacoplar componentes críticos. Acelerar la velocidad del desarrollo creo que es un deseo que viene del lado de negocio, ¿verdad? Que creo que estoy segura que todos hemos estado en este escenario en el que necesitamos construir algo. Sabemos cuánto tiempo nos va a llevar desde construirlo hasta entregárselo al usuario o al cliente. Y sin embargo, los stakeholders siempre van a querer que lo hagamos en menos tiempo, ¿verdad? Y algo que está comprobado es que a veces el tiempo de desarrollo se puede disminuir, pero piensen ustedes, después de que desarrollan, ¿cuánto tiempo lleva implementar esa funcionalidad que ustedes están desarrollando hacia los usuarios finales? ¿Sí? Les hago una pregunta muy básica acá. Si ustedes en una aplicación tienen un typo, identifican un typo y ya lo identifican que está en producción, y tienen que cambiar una línea de código. Piensen cuánto tiempo les lleva hacer el cambio de la línea de código y cuánto tiempo lleva que ese cambio llegue hasta el usuario final, ¿sí? Realmente la línea de código nos puede llevar 30 minutos. Les dejo ahí para que ustedes lo contesten. ¿Cuánto les lleva no solo desarrollarla, sino que eso ya ponerla a disposición de los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, y también pues les dejo ahí la pregunta abierta: ¿qué hace que no puedan entregarlo de forma inmediata? ¿Sí? Desacoplar componentes críticos, todo este tema de microservicios viene como a apoyarnos en esa parte también. Consistencia en todos los ambientes, que esto creo yo que es como lo más difícil de alcanzar, ¿sí? Probablemente estamos implementando Docker, que un poco la promesa de Docker es eso. Sin embargo, pues probablemente en el ambiente de desarrollo funcione, pero en el ambiente de Cuba no funcione porque no están todas las configuraciones, porque las bases de datos no están como en desarrollo, y entonces, ¿qué me garantiza que en producción sí va a funcionar, verdad? Entonces, eso es como un tema que probablemente estamos cada vez más cerca de alcanzarlo, pero es un problema con el que todavía estamos, digamos, un problema que todavía nos estamos enfrentando. Aumentar la movilidad de cargas de trabajo, ¿verdad? Hacer como nuestras cargas de trabajo más portables, es decir, hoy las estoy ejecutando en premise, pero tengo que estar listo para en cualquier momento ejecutarlas en la nube.
¿qué pasa si la nube en la que estoy o en la región en la que estoy desplegando mis cargas de trabajo por alguna razón deja de funcionar, se cae? Eso ha pasado. Mis recursos o mis cargas de trabajo están listas para ser fácilmente desplegadas en otra región, en otra nube, en otro data center. Es como una pregunta también que incluso es básica en el tema de recuperación de desastres, ¿verdad? La interoperabilidad con aplicaciones legacy. Hay muchas, por más que nosotros querramos adoptar o desarrollar aplicaciones cloud native o utilizar lo último que existe, desarrollar APIs, usando REST API y lo que sea que nosotros querramos, siempre van a haber en las organizaciones herramientas que lleva mucho más tiempo transformarlas, ¿sí? O sí, transformarlas, que pues lo que se busca es que todo lo que desarrollemos alrededor sea compatible, porque el tiempo para modernizarlas es mucho, que realmente las organizaciones a veces no están dispuestas a asumir esa inversión de tiempo y de recursos, ¿verdad? Entonces, algo que buscamos es que independientemente de que mi aplicación sea legacy o no, sea compatible con lo que estoy desarrollando actualmente. Entonces, otra vez les pongo el ejemplo del sistema bancario, ¿verdad? Los sistemas bancarios pues normalmente tienen un core que es muy difícil de modernizar, que ya está arraigado y que es una pieza crítica. Entonces, lo que en este caso se requiere es pues construir alrededor herramientas que sean compatibles, por supuesto, tratando siempre de estar a la vanguardia, pero sin olvidar esa interoperabilidad que es necesaria, ¿verdad? Y por último, algo que es, creo que causa como mucho que pensar, o pone mucho que pensar a la mayoría, ¿sí? Es que algo que queremos es evitar el vendor lock-in, ¿sí? Las nubes cada vez nos están ofreciendo servicios más custom, más específicos, que cubren perfectamente nuestras necesidades, y está bien, pero a veces el miedo es qué pasa si yo después ya no puedo salir de ahí, ¿sí? Entonces, un poco viene Kubernetes a solventar ese miedo, ¿sí? A paliar ese miedo con el tema de que es agnóstico de la nube, ¿sí? Kubernetes, pues a pesar de que ya cada proveedor de la nube nos ofrece servicios administrados para Kubernetes, realmente hay un estándar, ¿sí? Que nos permite en cualquier momento migrarnos de una nube a otra, porque la plataforma sigue siendo la misma. La manera de implementarla es diferente, pero la plataforma al final es la misma, ¿verdad? Entonces, un poco Kubernetes busca esto, y Anthos, que es un servicio del que vamos a hablar un poquito más adelante, también lo que busca, sí, es cierto, es un servicio de Google, pero más allá de ayudarme a adoptar la nube específicamente en Google, Anthos me permite a mí tomar las ventajas que tiene la nube e implementarlas, por ejemplo, en data centers locales, ¿sí? Me permite también, si yo tengo mis recursos de infraestructura en otro proveedor de nube, Anthos me permite también gestionarlos, ¿sí? Tener centralizada la gestión independientemente de qué proveedor de nube yo utilice, ¿verdad? Algunas soluciones modernas para los problemas que les mencioné un poco por ahí, o las listas de deseos que normalmente tenemos, es utilizar pues obviamente los recursos on-premise que tenemos y los recursos que nos ofrece la nube, ¿sí? Un esquema, aquí se ve muy básico, pero en realidad es bastante complejo, pero digamos lo que quiero resaltar de acá son los elementos que podemos utilizar para combinar nuestros recursos
on-premise con los recursos en la nube, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el tema de la plataforma, que es lo más básico, sería como la orquestación de contenedores. Puede ser Kubernetes, puede ser Docker Swarm. La verdad es que lo que más se está utilizando ahora es Kubernetes, ¿verdad? Pero pensemos en algo agnóstico, ¿sí? Puede ser cualquier orquestador que ustedes necesiten. Pueden gestionar sus recursos de infraestructura como máquinas virtuales en on-premise y en la nube pública. Y sobre estos recursos, pues ustedes tienen el orquestador y sobre estas plataformas ya ustedes despliegan sus contenedores. Entonces, lo que hace un orquestador de contenedores es que nos permite clusterizar nuestros recursos de tal forma que yo ya no tengo que decidir o identificar dónde yo tengo espacio o dónde yo lo quiero desplegar, sino el orquestador me ayuda a mí a clusterizar mis recursos de infraestructura y en donde sea que encuentre espacio para mi contenedor lo va a desplegar, ¿sí? Yo ya no tengo que preocuparme tanto por eso. Por supuesto que cuando yo tengo on-premise y nube pública, esto se vuelve un tanto más complejo porque hay varias cuestiones ahí que tengo que tomar en cuenta antes. Por ejemplo, el tema de la conectividad. De acuerdo, un orquestador de contenedores me permite a mí clusterizar mis recursos, pero antes de clusterizar yo tengo que asegurar que haya conectividad, por ejemplo, ¿verdad? Entre la nube y on-premise, y yo tengo que cumplir ahí ciertos prerequisitos para poder, pues, utilizar un orquestador de contenedores, ¿sí? Por otro lado, ya a un nivel un poco más arriba tenemos la parte de Service Mesh, ¿sí? Service Mesh es una arquitectura que nos sirve para administrar la comunicación de nuestros contenedores, de nuestros microservicios, nuestras cargas de trabajo. Entonces, es importante y sobre todo, digamos, Service Mesh no se utiliza solo cuando tenemos on-premise y nube pública, se utiliza en cualquier esquema, pero en la nube o en este esquema tiene un poco más de relevancia porque nos ayuda mucho a canalizar el tráfico. Por ejemplo, yo puedo tener en el lado on-premise, por así decirlo, puedo tener mis cargas de trabajo enterprise. Sí, o sea, acá tengo, pues en el dibujito del ejemplo está como cargas de trabajo enterprise, pero tradicionales, ¿sí? En un esquema enfocado en Kubernetes o en contenedores, mejor dicho, yo puedo tener, de alguna manera especificar que mis cargas de trabajo enterprise se ejecuten solo del lado on-premise y pues cualquier otro tipo de carga yo lo puedo ejecutar del lado de la nube pública. Pero de alguna manera yo necesito que estos se comuniquen y no solo a nivel de networking, que ya lo garantizamos o ya lo tuvimos que haber garantizado una etapa anterior, sino yo necesito acá saber o administrar qué servicios se pueden ver con qué servicios, ¿sí? Entonces, un Service Mesh o una arquitectura Service Mesh me permite gestionar todo eso, ¿sí? La comunicación entre mis diferentes servicios dentro de un clúster de Kubernetes. Bueno, no es específico para clúster de Kubernetes, pero es más utilizado para clústeres de Kubernetes, ¿sí? De acuerdo. Más allá cuando yo ya tengo resuelto toda esta parte, hay algo que yo tengo que asegurar que siempre esté funcionando. Hay algo que yo tengo que garantizar, por ejemplo, por temas de auditoría. A veces nos piden que en cada máquina virtual esté instalado algún agente que constantemente está haciendo escaneos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un montón de clústeres? ¿Cómo yo gestiono todo eso? Cuando yo tengo un montón de máquinas virtuales, ¿cómo lo gestiono? Y encima de que en esas máquinas virtuales yo tengo una plataforma que soporta contenedores, ¿sí? Entonces, para eso está esta parte de Configuration Management Configuration Management fuera de Kubernetes, básicamente es un conjunto de herramientas que nos ayudan a mantener el estado de nuestra infraestructura, ¿sí? Eso es como un Configuration Management.
enfocado a Kubernetes, hay herramientas específicas de Configuration Management para Kubernetes que nos ayudan a mantener el estado de nuestros clústeres de Kubernetes. Les decía yo el ejemplo de alguna gente que se tenga que instalar por temas de auditoría, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de, pues, si tenemos 1, 2, 3, N cantidad de clústeres, pues tendríamos que ir a cada clúster y configurar estos agentes en cada uno de los nodos, ¿verdad? En Kubernetes, cuando queremos que un servicio se ejecute en todos los nodos, se le conoce o se puede hacer una configuración que se llama daemon set, ¿sí? El daemon set me permite a mí que un servicio, el que yo defina, esté ejecutándose en todos los hosts o en todos los nodos, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que es una herramienta de auditoría, yo necesito que esté instalada en todos los hosts. Pero en lugar de yo utilizar e ir clúster por clúster configurando, yo puedo tener un nivel arriba, un Configuration Management que me permita administrar y configurar el estado de cada uno de estos clústeres. Y una de esas configuraciones es asegurar que este daemon set, por ejemplo, esté en ejecución en todos los clústeres, ¿sí? Yo a través de un Configuration Management puedo gestionar los niveles de permisos que van a tener los usuarios. Entonces, en lugar de administrar clúster por clúster, yo en un Configuration Management puedo tener la configuración para todos mis clústeres, ya sea que haya una configuración específica que aplique para todos, ¿sí? O haya alguna configuración que aplique, por así decirlo, por ambientes, ¿sí? Entonces yo puedo, desde un Configuration Management, garantizar el estado deseado de mis clústeres de Kubernetes, ¿sí? Entonces, eso es como a nivel general lo que necesitaríamos para tener éxito implementando un orquestador de contenedores multicloud, ¿verdad? O híbrido en este caso. Cuando hablamos de orquestación de contenedores, creo que ya más o menos les hablé ahí les mencioné un poco Kubernetes. Sin embargo, Kubernetes, ustedes tienen dos opciones, ¿verdad? Lo pueden implementar por ustedes mismos. Ustedes mismos configuran todas las máquinas virtuales, se aseguran de que haya comunicación, se aseguran de que tengan todos los paquetes que se necesitan y lo hacen prácticamente a piecito, ¿verdad? Así decimos acá en Guatemala cuando hay que hacer como todo desde cero, from scratch, ¿sí? Pero si ustedes están en alguna nube, cualquiera que estén, normalmente estas nos ofrecen servicios ya administrados de Kubernetes. En el caso de Google, el servicio administrado se llama Google Kubernetes Engine o GKE, que es el servicio que nos permite crear nuestro clúster de Kubernetes con un par de clics y desplegar ya en ese instante nuestras cargas de trabajo en lugar de pues hacerlo todo paso a paso, ¿verdad? Si ustedes utilizan Google Cloud, también tienen la ventaja de tener esta parte de Anthos GKE, que hablando de orquestación de contenedores, Anthos GKE me permite configurar de una manera más sencilla mi clúster de Kubernetes, pero en mi infraestructura on-premise, ¿sí? Entonces, me ahorro algunos pasos configurando, pero la verdadera propuesta de valor no es esa. La verdadera propuesta de valor es que yo desde Google Cloud Platform, utilizando todos los recursos de observabilidad que tiene Google, en este caso Stackdriver, específicamente el servicio que tiene, yo puedo desde ahí gestionar, administrar y observar mi clúster on-premise, ¿sí? Entonces, es no solo el hecho de poderlo configurar de una manera más sencilla, sino también de poder utilizar herramientas que me brinda la nube para gestionar mi clúster o mi infraestructura on-premise, ¿verdad? Entonces, Anthos GKE opera on-premise, tiene una ruta de actualización sencilla, que incluso yo puedo configurarla, el tema de las actualizaciones en lugar de estarlas haciendo manualmente, ¿verdad?
y acceso a los servicios de container en GCP como Cloudbuild, Container Registry, Audit y Audit Registry y más. ¿A qué se refiere esto? Google tiene algunos servicios como Cloudbuild, por ejemplo, que es un servicio como de CI/CD, más o menos, es lo que hace, es automatizar algunos flujos de trabajo que pues obviamente opera en la nube, ¿sí? Si yo utilizo Antus GKE, yo tengo la posibilidad de utilizar mis recursos de infraestructura on-premise con este tipo de servicios, ¿verdad? Entonces es interesante porque yo desde la consola de Google puedo gestionar mi infraestructura, pero estoy gestionando o puedo gestionar, mejor dicho, mi infraestructura on-premise, ¿verdad? Entonces esa es una gran ventaja. AWS no sé si ofrece algo similar, pero por ejemplo, Azure tengo entendido que sí. Azure ofrece un set de servicios que permiten que ustedes puedan configurar su infraestructura local on-premise de tal forma que puedan utilizar servicios que se brindan en la nube en su infraestructura on-premise. Entonces, obviamente, sí tiene un costo, definitivamente, pero el costo es únicamente por el uso del servicio porque la infraestructura la están poniendo ustedes, ¿verdad? No están utilizando la infraestructura de la nube, ¿sí? Específicamente para Antus GKE tenemos que tiene integración con Istio, con Knative y con Marketplace. Istio es un service mesh. Entonces, la ventaja es que yo puedo configurar Istio en Antus GKE, que va a ser compatible también con otra solución que vamos a ver más adelante, que es Antus Service Mesh, que está basado en Istio también. Entonces, hay compatibilidad ahí. Knative, que es una herramienta que me permite a mí utilizar servicios como nativos o sí, como nativos de Kubernetes que normalmente se utilizan o están disponibles solo en la nube. Con Antus GKE yo puedo utilizar esto también en la infraestructura on-premise. Y también está la parte de Marketplace, que el Marketplace es un servicio de Google que me permite a mí instalar cosas preconfiguradas, ¿sí? En el Marketplace hay muchos proveedores de servicios que están constantemente desarrollando ya sea microservicios o contenedores o algún componente o add-on para Kubernetes para facilitarnos un poco ahí el tema de la gestión. Entonces, cuando tenemos Antus GKE podemos utilizar eso en la infraestructura on-premise, ¿verdad? Y la centralización y el monitoreo del clúster, que era lo que les mencionaba hace un momento, que a través de Stackdriver, que es como toda la suite de observability que tiene Google, a través de esos recursos yo puedo monitorear mi clúster on-premise, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un clúster on-premise, si yo tengo un clúster en GKE, yo puedo desde Stackdriver o desde la plataforma de Google tener mi centralizada la parte de observability sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque por supuesto que esto se puede lograr fuera de Antus GKE. Yo puedo configurar o instalar agentes que me estén constantemente mandando métricas, logs y lo que sea, pero yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que administrar y yo tengo que asegurar que eso esté arriba, ¿sí? A diferencia de utilizar un servicio administrado como Stackdriver, que el vendor es el que se encarga de que eso esté funcionando. Yo solo tengo que encargarme de hacer la configuración necesaria, pero de que el servicio esté arriba, yo no soy la responsable, sino el responsable es el vendor, ¿verdad? Google Kubernetes Engine, por otro lado, es específicamente dentro de GCP. Es un entorno administrado y listo para la producción, para implementar cargas de trabajo, para desplegar cargas de trabajo. Garantiza alta disponibilidad, que es algo que probablemente si lo hacemos por nuestra cuenta, lleva mucho esfuerzo garantizar la alta disponibilidad y muchos recursos, ¿sí?
Ejecuta Kubernetes certificados que garantizan la portabilidad. Algo que es muy importante acá es que utiliza estándares, ¿verdad? O sea, realmente utiliza estándares y esto hace que nuestras aplicaciones sean completamente portables. Ok. Nos permite también configurar o hacer uso de la reparación automática de nodos, que esto también es una ventaja que creo que no solo Google ofrece, sino otros proveedores de nube, pero la ventaja de que sea un servicio administrado es que yo puedo configurar yo puedo configurar mis clústeres de tal forma que mis nodos, cuando por alguna razón estén fallando, se puedan autorreparar, ¿sí? Que el clúster sea capaz de, ok, esta máquina no funciona, la desecho, creo una nueva, despliego los contenedores y listo. Pero eso normalmente pasa y quien lo hace es uno, ¿verdad? GKE me permite configurarlo de forma automática, ¿verdad? Es decir, bajo ciertas condiciones, si algo empieza a salir mal, automáticamente se desecha el nodo que esté mal, crea uno nuevo y despliega todos los servicios ahí y empieza como a funcionar de forma automática, ¿verdad? Por supuesto que esto que estoy mencionando es a nivel de infraestructura. Si por alguna razón las aplicaciones tal cual dejan de funcionar, eso ya se sale un poco de la oferta de Google, porque ahí ya tendríamos que ver la lógica que estamos nosotros implementando, ¿verdad? Y algo que también es importante es mencionar que nos permite configurar clústeres regionales para garantizar la disponibilidad con múltiples regiones o con múltiples zonas. Por supuesto que esto tiene un costo, pero obviamente va a depender del giro de negocio, si es algo que ustedes encuentran valioso o es algo que simplemente pueden vivir sin ello y configurar únicamente clústeres locales, ¿verdad? Ok, listo. Voy a hacer una pausa acá y no sé si alguien tiene alguna duda o que me la pueda escribir por ahí o dejamos todas las dudas hasta el final. Edison. Espérate, yo miro a ver si tenemos alguna pregunta. Gracias. Vamos a revisar. Solo hay una ahí, dice que si conoces Local Stack y lo has No. utilizado. No lo he utilizado, pero entiendo que también es otra herramienta que me permite como configurar mi clúster on-premise de una manera como un poco más sencilla y entiendo que es open source, pero no lo he utilizado. Ese servicio sí nunca lo había, sí lo he escuchado, pero no lo he utilizado. Solamente teníamos eso. De acuerdo. Continuamos entonces por acá, gracias. Ok, entonces con esta parte de acá cubrimos la sección básica, que es la plataforma, ¿verdad? Es como el tema de orquestación de contenedores, que en este esquema específico tenemos para nube pública GKE y para on-premise tenemos Anthos GKE. Luego tenemos la parte del Service Mesh, ¿sí? Que era lo que les mencionaba, que es como la arquitectura. No voy a hablar como tanto detalle de Service Mesh porque es un tema bastante complejo y podríamos tener otra charla específica para eso, pero como les decía, Service Mesh es una arquitectura que me permite a mí gestionar las comunicaciones. En resumen, me permite gestionar las comunicaciones de mis servicios, ¿sí? Tenemos Istio OSS, que es una herramienta open source que nos permite, pues, configurar o utilizar esta arquitectura basada en Service Mesh, ¿verdad? Entonces, es una versión de código abierto. La ventaja es que se integra completamente con Anthos Service Mesh, que era lo que les mencionaba. Anthos Service Mesh es un servicio administrado de Google, que es una implementación basada en Istio, ¿verdad? Pero la ventaja es que
es más fácil de instalar o de configurar, ¿sí? Crea interoperabilidad perfecta entre los servicios alojados en diferentes ambientes, ¿verdad? Esa es la idea de configurar también un Service Mesh. Por otro lado, tenemos Anthos Service Mesh, que está basado en Istio, como les mencionaba. La ventaja acá, a diferencia de Istio, es que la instalación pues es automatizada y es completamente administrada por Google. Gracias a eso, pues yo puedo tener las actualizaciones automáticas y el control plane es completamente administrado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que preocuparme si mis componentes para Service Mesh están arriba o no están arriba, si están funcionando o no. Yo solo me tengo que asegurar de que las configuraciones sean las adecuadas, pero del funcionamiento se va a encargar el proveedor de nube, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este esquema? Tenemos para la infraestructura on-premise Istio y tenemos para Public Cloud Anthos Service Mesh, que es basado en Istio y que es completamente compatible. Entonces, ahí podemos resolver esa capa. Por último, tenemos la capa de Configuration Management. La capa de Configuration Management, bueno, esto era lo que les decía, ¿verdad? Que es completamente compatible y las comunicaciones funcionan bastante bien. Por último, tenemos la parte de Configuration Management, ¿sí? Que es como probablemente en lo que me enfoque un poco más. En la parte de Configuration Management podemos tener diferentes clústeres de Kubernetes, podemos tener nuestro Kubernetes administrado en Google, podemos tener nuestro Kubernetes on-premise administrado o gestionado por Anthos GKE y podemos tener en cualquier otra nube o de forma on-premise también, pero no con Anthos GKE, sino administrado completamente por nosotros. Y estos 3 clústeres o estos 3 modelos que tenemos acá, porque pueden ser más de 3 clústeres, de hecho, podemos configurarlos o podemos gestionarlos a través de un Configuration Management. Anthos tiene un servicio que es Anthos Configuration Management que me permite gestionar de forma centralizada todos mis contenedores. Entonces, yo desde Anthos puedo configurar políticas que apliquen para todos los clústeres, puedo configurar políticas que apliquen para clústeres dependiendo del ambiente en el que estén, ¿sí? Puedo configurar, por ejemplo, esto que les decía de los daemon sets que yo necesito que estén instalados, lo puedo configurar desde, lo puedo configurar desde Anthos Configuration Management. Puedo, por ejemplo, herramientas también de monitoreo. Hay un agente que es muy utilizado para el tema de Kubernetes, que es Prometheus, ¿verdad? Que es también, que se utiliza bastante para todo este tema de monitoreo y métricas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero garantizar que este agente esté instalado en todos los clústeres? En lugar de ir clúster por clúster, yo puedo a través de un Configuration Management hacerlo, ¿verdad? Desde ahí configurarlo. La ventaja o algo que a mí me gusta de la parte esta de Configuration Management es que se basa un poco, bueno, no se basa un poco, sino definitivamente se basa bastante en el tema este de GitOps, ¿sí? Que me permite a mí tener mis configuraciones como código, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo definido todo en código y yo tengo un punto central para aplicar esas configuraciones, entonces yo tengo como una fuente de verdad en la que yo puedo confiar y tengo una herramienta que me ayuda a mantener el estado deseado de esa definición que yo escriba, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el tema este de los agentes de monitoreo, ¿verdad? Por alguna razón puede que la gente de monitoreo muera, ¿sí? En algún host o en algún clúster y simplemente ya no esté funcionando como se espera. Pero yo en mi Configuration Management tengo un estado deseado para esa definición, para ese servicio en específico. ¿Qué pasa? Anthos Configuration Management tiene agentes en cada uno de los clústeres que están monitoreando constantemente
ese estado, ¿sí? Y lo compara con el estado deseado. Entonces compara el estado deseado con el estado actual y si por alguna razón no es igual, se asegura que sea igual, ¿sí? Entonces en este caso que les menciono de que, por ejemplo, está un agente que no está funcionando, que no está instalado, sí, no está corriendo o no está en ejecución, esa era la palabra que estaba buscando, no está en ejecución, pero el estado deseado me dice que sí tiene que estar en ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Estos agentes de Antus Configuration Management se aseguran que este agente de monitoreo esté en ejecución con las características que nosotros le hayamos indicado, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve un servicio o, sí, un configuration management a nivel de Kubernetes. Entonces, si se dan cuenta, la parte es muy, digamos, el propósito es muy genérico. El propósito de un configuration management es mantener el estado de la infraestructura y Antus Configuration Management su objetivo es mantener el estado deseado de los clusters de Kubernetes específicamente, ¿verdad? Entonces, es exactamente el mismo approach. Con el tema de observability también, que era lo que les decía, que a través de pues Stackdriver nosotros podemos tener ahí centralizada todo lo que implique el tema de observabilidad, que es monitoreo, logs, métricas, lo puedo tener centralizado independientemente del cloud provider o el esquema que yo tenga implementado en mi Kubernetes, ¿verdad? Yo puedo tener GKE, yo puedo tener Antus GKE, yo puedo tener mis clusters en otras nubes y otra vez este driver lo puedo gestionar sin ningún problema, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es pues configurar o instalar los agentes necesarios para que funcione. En GKE, como está dentro de Google, pues es automático, ¿sí? Y hay ciertas cosas que ya están por defecto. Pero en Antus GKE, por ejemplo, y en AWS, sí voy a tener que yo hacer algunos pasos más para asegurar que los clusters estén mandando toda la data a Stackdriver, ¿verdad? Stackdriver tiene unos agentes que esos son los que se utilizan o que se instalan y se configuran para poder pues centralizar toda esta parte de monitoreo y gestión de registros. El stack de Antus es este que ven acá. Lo que a mí me gusta de Antus es que en realidad es un conjunto de servicios y yo puedo utilizar el que mejor se ajuste a lo que yo necesito. O sea, no es necesario implementarlo todo, ¿sí? Yo puedo utilizar Antus GKE, por ejemplo, si voy a tener mi infraestructura on-premise y si a mí no me interesa tener un clúster en la nube, yo no necesito utilizar GKE, ¿sí? Yo puedo utilizar simplemente Antus GKE. Voy a gestionar mi clúster y voy a tener algunas ventajas que me ofrece la nube. Sí, definitivamente, pero me voy a ahorrar algunos costos porque la infraestructura está on-premise. Entonces yo no tengo que pagar por la infraestructura de la nube. Yo voy a pagar por los servicios probablemente, pero no voy a pagar por los recursos de infraestructura, ¿verdad? Porque yo ya los tengo. Por supuesto que tener Antus GKE versus tener Kubernetes implica un poco más de gestión. Si bien Antus GKE me permite hacer más liviana esta carga, no quita que al final es infraestructura on-premise y que sí se requiera cierto nivel de mantenimiento. Por ejemplo, Kubernetes o GKE me permite a mí configurar temas de autoescalamiento a nivel de nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón mi tráfico empieza a crecer y mis microservicios empiezan a replicarse, porque pues esa es el comportamiento que yo espero. Si yo voy a tener más tráfico, entonces mis microservicios se van a empezar a multiplicar. Pero va a llegar un punto probablemente en el que mis microservicios ya no quepan en los nodos. Puede ser que, por ejemplo, yo haya definido 5 nodos. Puede ser que llegue un punto en el que mis microservicios o mis contenedores ya no
quepan en esos 5 nodos que están clusterizados. Con GKE yo puedo autoescalar a ese nivel. Es decir, cuando ya no tenga más espacio en esos 5 nodos, ¿qué va a pasar? GKE va a venir y va a levantar un sexto nodo y pues va a distribuir la carga. Un sexto, un séptimo, un octavo, lo que sea necesario para cubrir el requerimiento, ¿verdad? Con Antos GKE yo no puedo hacer eso, ¿sí? Yo no puedo autoescalar a nivel de nodos o a nivel de infraestructura. Sí puedo escalar el tema de microservicios, pero va a llegar un punto en el que ya los nodos probablemente que yo tenga no van a ser suficientes, ¿verdad? Entonces, si bien Antos nos ayuda a tener un esquema más parecido a la nube, obviamente por el tema de limitación de recursos, van a haber unas cosas que definitivamente yo no puedo hacer, ¿verdad? En la nube prácticamente los recursos son infinitos, por así decirlo. Por supuesto que yo tengo que pagar por eso, pero yo los puedo usar, yo puedo crecer y decrecer a como yo necesite. En infraestructura on-premise eso no es posible porque pues hay recursos limitados, ¿verdad? Entonces, esa sería como una desventaja de utilizar, por ejemplo, Antos GKE versus GKE. Pero si ustedes tienen alguna restricción o simplemente no quieren usar la nube, definitivamente este servicio me parece una muy buena opción. Yo puedo utilizar Antos Configuration Management, por ejemplo, sin necesidad de usar Antos GKE. Por ejemplo, yo tengo mis clusters de Kubernetes en AWS o en Azure, por ejemplo. Pero estas nubes no me ofrecen a mí un servicio donde yo pueda tener centralizada la gestión de mis clusters, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar Antos Config Management y tener mis clusters de Kubernetes en los diferentes proveedores de nube y no hay ningún problema, ¿sí? Antos Service Mesh, yo también puedo utilizar Antos Service Mesh. Este de Antos Service Mesh sí es específico para GKE, ¿sí? Yo puedo hacer una arquitectura de Service Mesh utilizando Antos Service Mesh. Lo puedo hacer utilizando Istio también. Sin embargo, habría que evaluar que si lo mejor es utilizar un servicio completamente administrado por mí, que sería Istio en este caso, sí puede estar sobre Kubernetes o sobre GKE y todo, pero si es un servicio que yo estoy instalando por mi propia cuenta, yo soy el responsable del servicio. Entonces habría que evaluar si yo quiero eso, si yo tengo la capacidad para hacerlo, o mejor, probablemente gasto un poco más, pero no tengo a nadie que tenga que estar manteniendo este servicio, ¿verdad? O esta arquitectura, entonces utilizo Anthos Service Mesh. Y también yo con Anthos Service, también tengo un servicio que se llama Migrate for Anthos, que me permite a mí de una manera más sencilla también migrar mis cargas de trabajo entre diferentes clusters de Kubernetes, ¿sí? Y por último, el tema del GCP Marketplace for Anthos, que era lo que les decía, que aquí en este Marketplace, pues lo que tenemos son componentes que algunas empresas pues desarrollan como add-ons para GKE, por ejemplo, no sé, algún servicio de monitoreo, algo para logs, algo para métricas, cualquier cosa realmente que ustedes utilicen y que tengan que instalar desde cero. A veces en Marketplace encuentran eso ya configurado. Entonces, ya solo lo instalan como un add-on, por así decirlo, a GKE y listo, ya solo es de configurarlo y ya lo tienen funcionando, ¿verdad? Esto funciona para GKE como para Anthos GKE, ¿verdad? Entonces, no es necesario que ustedes tengan los dos esquemas para utilizar el Marketplace for Anthos. ¿Cuáles son los beneficios de Anthos? Pues es un stack de tecnología que se ejecuta en centros de datos junto con cargas de trabajos empresariales. Entonces, la ventaja es que yo puedo gestionar de una mejor manera mis cargas de trabajo y las puedo gestionar en el mismo lugar donde ejecuto cargas de trabajo empresariales.
Esto a veces no es por temas de restricción, que fue una de las cosas que yo les mencioné, sino también a veces por temas de latencia, ¿sí? Digamos, yo tengo ciertas bases de datos que simplemente no puedo migrar a la nube, pero yo quiero mis cargas de trabajo están en Kubernetes y pues sí tengo la opción de hacerlo en la nube, pero como está en la nube probablemente implique cierta latencia que yo no estoy dispuesto a asumir. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener mis cargas de trabajo justo a la par de donde están mis bases de datos y utilizando pues las ventajas o utilizando arquitecturas que son cloud native, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas, uno de los beneficios que nos da Anthos. Es un modelo de aplicación único que permite a los desarrolladores y operadores adoptar metodologías modernas y promueve la agilidad y la productividad, ¿verdad? Porque obviamente, si se dan cuenta, mientras más de estos servicios utilicemos, menos es la gestión que nosotros tenemos que hacer. Eso no quiere decir que vamos a prescindir de ciertos roles, ciertas personas, sino más bien vamos a usar esos roles o esas personas para realmente generar valor, ¿verdad? Y no que estén invirtiendo tiempo en cosas repetitivas, son cosas que se pueden automatizar, se pueden gestionar de una manera más sencilla. Otro de los beneficios de Anthos es que nos brinda un control plane central basado en una vista centrada en el servicio, impulsada por la automatización, la seguridad y el escalamiento, ¿verdad? Entonces, me permite a mí gestionar sin necesidad de tener una herramienta que yo tenga que administrar. Yo simplemente puedo ir a la consola y desde ahí tener una vista centralizada de todos mis clústeres, ¿verdad? Entonces ya regresando a este esquema un poco, tenemos acá ya dividido un poco qué tipo de servicios deberíamos de utilizar para cada uno de los escenarios. Tenemos Anthos GKE on-premise, GKE en la nube. En el tema de Service Mesh, pues tenemos Istio, ¿verdad? Istio, yo les decía que Istio nos permite gestionar las comunicaciones, eso es como lo más genérico, digamos, de Istio, pero algo que también me permite a mí una herramienta como Istio es, digamos, configurar o agregar como más configuraciones a nuestras aplicaciones sin necesidad de modificar la lógica del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Está como el tema de comunicaciones acá y aquí dice también el tema de observability, ¿sí? Pasa que a los desarrolladores les pedimos que aparte de la lógica del negocio se aseguren de que esté monitoreando, que esté logueando adecuadamente, que esté enviando la información de métricas, etcétera, ¿sí? Y entonces a medida que vamos como que agregando cada uno de estos componentes extras, obviamente le vamos agregando más complejidad, implica más tiempo de desarrollo, implica que es más difícil de mantener, ¿sí? Service Mesh me permite a mí crear microservicios enfocados únicamente en la lógica, ¿sí? Y a través de esto yo puedo encargarme de gestionar las comunicaciones, gestionar la seguridad, gestionar el tema de observability también, ¿sí? Entonces, digamos que Istio realmente es una plataforma bastante robusta que me permite a mí desacoplar, ¿sí? Desacoplar, es una palabra creo yo clave acá, desacoplar la lógica del negocio y todo lo que implique temas de seguridad, monitoreo, comunicación, políticas, restricciones, yo lo puedo manejar a través de Istio, ¿sí? Tengo Anthos Service Mesh y tengo Istio Open Source que son completamente compatibles. Entonces, incluso si yo tengo GKE y no quiero utilizar Anthos, Service Mesh, yo puedo en mi clúster de GKE configurar Istio Open Source, tanto en GKE como en Anthos, sin ningún problema. Y por último, en la parte pues, de Configuration Management, que está este servicio de Anthos Config Management, ¿verdad?
un poco más a detalle de esto, acá tenemos como el tema de el data center on-premise y la nube. Lo que les decía es que algo de lo que nos tenemos que asegurar primero, pues obviamente es que haya conectividad, y esto se hace a través de Cloud Interconnect, que es un servicio de Google también que me permite a mí conectar mi data center con la nube para poder administrar las comunicaciones entre estas dos plataformas, ¿verdad? Pues el tema del marketplace, que igual está disponible para ambos, ¿verdad? Lo único que sí en este esquema, el tema de los dashboards de GKE van a estar siempre del lado de Google Cloud Platform. Desde ahí yo puedo gestionar mis cargas de trabajo que van a estar on-premise, pero todo esto yo lo voy a hacer desde la plataforma de Google, ¿sí? Está el tema también de Stackdriver, que está centralizado. Siempre lo voy a ver del lado de Google Cloud Platform, pero yo puedo gestionar mis dos clusters. Está el tema también del Configuration Management, que está como acá en esta sección de acá que ven. Está el tema del repositorio de las políticas, que es donde yo voy a tener definidas todas mis configuraciones como código. Y a través de Anthos Config Management, yo voy a poder aplicar todo de una forma centralizada, ¿verdad? Yo tengo acá mi política y a través de Anthos, pues a través de los agentes de Anthos, yo centralizo esa configuración y la aplico en los diferentes clusters que tengo. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? No sé ¿Verdad? Que creo si... que sí habían algunas. Gracias. Vale, mira, hay 3. Dice, ¿cómo se realiza el manejo de secretos con Anthos? ¿Estás en Sí, mute? Ya, dale. gracias. Sí, el manejo de secretos, eso sí no lo podríamos manejar a través de Anthos, sino sí se puede, o sea, sí se debería de manejar a través de cómo se manejan los secretos en Kubernetes. Digamos que los secretos son objetos que se manejan, no sé cómo ser como más específica con esto, pero digamos que los secretos son objetos que están al más bajo nivel de Kubernetes, por así decirlo, al más como a más detalle, y que no son, por ejemplo, no son políticas que se pueden configurar a nivel de todo el clúster, ¿sí? Sino que son muy específicas. Entonces, los secretos, pues idealmente si se manejan desde un servicio externo como Vault o Google también ofrece un servicio para gestionar secretos, pero como los secretos son más de los deployments como tal, en donde se utilizan, por así decirlo, entonces no necesitamos garantizarlos o configurarlos a un nivel alto, sino ya los propios deployments, objetos de deployment se encargan de esto. Entonces, los secretos se manejan como se manejan los secretos en Kubernetes. Realmente no se puede a través de Anthos gestionarlos mejor, por así decirlo, sino no existe esa opción. Listo. Voy a unir 2 preguntas que están relacionadas. Sí. ¿Qué cursos o bibliografía recomiendas como una ruta básica de estudio para poder aprender a implementar Anthos? Documentación. Sí, eso era algo que también les quería mencionar. Realmente a mí me gusta mucho Google, pero algo que no me gusta es el tema de la documentación, porque sí es como muy, no es que sea escasa, porque sí hay documentación, pero es muy difícil llegar a la documentación con una búsqueda. Y Anthos es, creo yo, de los servicios menos populares de Google. No sé si alguno ya tenía la oportunidad de haberlo escuchado, pero es de los menos populares y la verdad es que es bastante potente. A mí me gusta bastante lo que se puede hacer con él, pero es de los servicios menos populares.
una ruta o algo que yo siempre recomiendo para Anthos específicamente y para cualquier otro servicio de Google es una plataforma que se llama Qwiklabs. Les voy a dejar el link acá en un ratito, que es una herramienta de Google de aprendizaje. Ahí ustedes van a encontrar cursos, pero más que todo van a encontrar laboratorios. Entonces, tienen como una parte fundamental, teórica, en donde les explican cuál es el fundamento y tienen laboratorios que ustedes mismos pueden desarrollar ahí. Les habilitan la plataforma de Google para que ustedes puedan experimentar y lo más genial es que los van guiando, ¿verdad? O sea, hay como paso a paso qué es lo que tienen que ir haciendo y cuáles son los resultados que tienen que ir obteniendo. Y está vinculado de tal forma que lo que ustedes van haciendo en la nube lo va validando en laboratorio para ver si van bien, por así decirlo. Entonces, Qwiklabs, yo recomendaría, Qwiklabs hay bastantes. De hecho, yo quería hacerles una demo hoy específicamente de Anthos Config Management, pero el laboratorio que yo les quería desarrollar acá está en mantenimiento, no está disponible, entonces ya no lo pude hacer acá, entonces mejor me enfoqué un poco más en la teoría, pero sí, Qwiklabs, yo recomendaría Qwiklabs no solo para Anthos, tiene bastante de Anthos, la verdad, pero lo recomendaría también para cualquier servicio, para Kubernetes, hay bastantes laboratorios ahí. Fernanda, muchas gracias. Y la última, nos preguntan que si puedes utilizar Anthos para diferentes ambientes, como lo es producción, preproducción. Sí, totalmente. De hecho, más adelante voy a hablar un poco de eso. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ninguna más. Perfecto, gracias. Sí, de hecho, algo que les quería mostrar como un poco más específico acá es justo eso. Cuando estamos implementando, bueno, no solo Kubernetes, en realidad cualquier servicio, cualquier plataforma que queramos implementar, siempre vamos a tener muchos dilemas sobre cómo vamos a implementarlo, quiénes van a acceder, cómo lo vamos a promover y etcétera. Denme un segundito, es que necesito contestar una llamada importante. Dale, dale. Mientras tanto, recuerden por favor registrarse en el link que he venido compartiendo en el chat para la rifa de las 3 boletas para DevOps Day Medellín, que se llevará a cabo el 28 y 29 de julio. Para los que quieran ir presenciales en Medellín, en el Teatro de la Universidad CES. Voy a volver a compartir acá el enlace en el chat. Lo segundo, si tienen algún tipo de pregunta para Yolanda, también lo pueden hacer por Slido. Si tienen algún tipo de duda con Kubernetes o con Anthos en general o con cómo ella administra sus clústeres dentro de Google. Gracias, Edison. Ya estoy por acá, disculpen ahí el inconveniente. Pero sí, les decía que realmente nos vamos a topar con este escenario en el que tenemos, pues, el primer escenario es que fijo vamos a tener más de un equipo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un clúster por equipo, ¿sí? O vamos a tener un clúster y vamos a tener diferentes namespaces. Los namespaces son herramientas que nos permiten a nosotros definir un scope para cada equipo, para cada aplicación, como nosotros querramos distribuirlo, pero me permite a mí delimitar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un namespace por equipo, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces es la primera decisión. Pero yo después de tener un clúster, un namespace por equipo, por equipo, puede ser que de todas formas yo tengo múltiples clústeres en donde mis equipos pues van a desplegar aplicaciones. Entonces ahí van dos complejidades, ¿verdad? El namespace y clúster. Entonces yo tengo a un equipo que puede tener acceso a 3 clústeres en un namespace en específico, ¿sí? Un escenario más complejo aún. Yo puedo tener este esquema que es el más complejo, que es multicluster y multitenant,
¿sí? ¿Qué quiere decir multitenant? Que yo voy a tener múltiples equipos, múltiples clusters, y entonces yo tengo que definir cómo cada tenant o cómo cada equipo va a acceder a cada uno de estos clusters. Entonces yo aquí tengo equipo equipo azul, equipo verde, y tengo clúster 1, 2 y 3. En cada uno de estos clusters yo tengo diferentes namespaces, ¿sí? Que van a delimitar qué equipo va a tener acceso a qué, ¿sí? Entonces es un grado de complejidad. Otro grado de complejidad, que es muy similar, pero digamos que acá al multitenant le agregamos multiambiente, ¿sí? O sea, además de que yo tengo múltiples clusters, yo tengo múltiples clusters en diferentes ambientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestiono yo todo eso? Ahí es donde entra la importancia de utilizar un configuration management, porque en lugar de yo administrar individualmente cada clúster, en lugar de asegurarme que en cada clúster exista Blue Team como namespace, yo puedo a través de configuration management definir que en todos los clústeres haya un namespace que se llame Blue, ¿sí? En lugar de ir administrando clúster por clústeres. Yo a través de un configuration management puedo definir ese nivel de detalle. Entonces, justo para eso son los configuration management, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo múltiples clusters, múltiples ambientes, múltiples equipos, pues Anthos me permite a mí tener un punto central de configuración para todas estas políticas. Cuando hablo de políticas, no me refiero únicamente como a políticas de acceso, ¿verdad? Sino me refiero a este tipo de políticas, como por ejemplo, tiene que existir estos y estos namespaces en este clúster. Tienen que tener acceso estas y estas personas a este namespace en específico, ¿sí? Entonces, en lugar de yo irlo a configurar clúster por clúster, yo puedo, con un archivo de definición, hacer que eso aplique para todos los clústeres que yo tenga gestionados a través de Anthos. Entonces, yo puedo utilizar Anthos para gestionar clústeres en diferentes ambientes, que prácticamente esa es la ventaja de Anthos, ¿verdad? Me permite a mí gestionar diferentes clústeres a través de un repositorio central. Yo puedo tengo un soporte híbrido que me permite a mí gestionar tanto clústeres en GKE como on-premise o en otra nube. Y aplica el approach de declarative and continuous que me permite a mí definir un estado deseado a través de archivos de configuración, y los agentes van a estar continuamente evaluando que ese estado deseado que yo defina se esté cumpliendo, ¿verdad? O esté garantizado. Y es muy sencillo de implementar porque no se necesitan reescribir objetos como los namespaces, por ejemplo. Si yo ya tengo definidos mis objetos para crear y administrar los namespaces, yo no lo tengo que reescribir porque es completamente compatible con los objetos nativos de Kubernetes. Lo único que tengo que hacer es tenerlos en algún lugar centralizados y configurar Anthos Config Management para que los aplique, ¿sí? Lo único que yo tengo que hacer es, Anthos utiliza un esquema de folders para definir cómo aplicar esas políticas, por así decirlo. Entonces, digamos que si yo tengo un clúster, si yo tengo un namespace que está, por ejemplo, en la raíz de mi repositorio, entonces quiere decir que ese namespace se tiene que crear en todos los clústeres, ¿sí? Y luego yo por carpetas voy definiendo ambientes o múltiples clústeres, y pues ya voy siendo más específica si quiero que ciertas políticas apliquen a cierto grupo de clústeres o a cierto clúster en específico, ¿verdad? Por otro lado, tengo esta parte de acá, que es la parte de Configuration as Code, que les decía que aplica mucho el tema de, o se basa en el tema de GitOps, ¿verdad? En donde yo a través de Git tengo un archivo de estado, o bueno, yo declaro el estado deseado de mi clúster o de mis clústeres, de mis ambientes, y Anthos Config Management se encarga de cumplirme ese estado deseado, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá, yo
puedo tener diferentes approaches para integrar cambios. El más básico es este, en donde yo tengo mi repositorio central y quiero agregar una configuración o quiero cambiar una configuración, pues hago una branch, hago mis cambios. ¿Me pueden dar un segundito? Voy a ir a abrir la puerta porque están tocando el timbre. Sí, ya vuelvo, disculpen. Dale, no, no hay problema. Si alguien quiere revisar el tema de GitOps y Kubernetes, nosotros hicimos una charla el año pasado sobre esos dos conceptos. Allí se compartieron las bases principales de qué es Kubernetes, cómo utilizarlo, operadores, las definiciones de procesos. Y en la segunda parte se tocó el tema de GitOps. Probablemente en la comunidad haremos otra charla un poco más avanzada para seguir implementando pues estos procesos de una mejor manera en ambientes empresariales. Si alguien conoce sobre GitOps, si quiere comentarle o contar su experiencia con la comunidad, me dicen por Mirab o en LinkedIn y miramos el espacio para agendarlo. Es algo que queremos abordar con mayor profundidad. No, estoy revisando por acá. Si quieren, vamos mirando cuántas personas están inscritas para la rifa. Van 14 personas inscritas para la rifa de las 3 boletas para DevOps Day. Los estamos esperando. Listo, Yolanda. Gracias. Disculpen ustedes, pero estoy sola. No hay nadie más en la casa y estaba esperando unos paquetes, entonces no los podía no podía solo ignorar eso. Perdón, pero ya estoy por acá. Les decía esto, ¿verdad? Que podían ustedes a través pues de un esquema de branching model realizar sus cambios, validarlos. Obviamente esto es enfocado a equipos de trabajo, entonces después de validarlos, alguien lo debería de revisar, aprobar esos cambios, merchar los cambios, ¿verdad? O incorporar los cambios y automáticamente, si está configurado con Antus Config Management, se van a desplegar estos cambios, ¿verdad? Ya ni siquiera tenemos que nosotros correr un build o ejecutar algo, sino de forma automática lo va a hacer. Entonces, obviamente que esto implica que sí tenemos que estar bien seguros cuando hagamos el merge, que sí es lo que queremos, ¿verdad? Porque una vez hagamos el merge, automáticamente se va a desplegar. Entonces, esa parte es importante considerarla. Está este tema de configuration as code, que tenemos pues nosotros nuestro repositorio centralizado, como les decía, y tenemos pues desde ahí podemos gestionar los diferentes clusters. Esto garantiza inmutabilidad, garantiza que sea auditable, porque digamos, a mí me gusta mucho como este esquema de GitOps o configuration as code o todo lo que tenga que ver como definir los recursos como código, precisamente por este tema de auditable, ¿sí? Que yo tengo una fuente de verdad, pero algo que también tengo que asegurar es que si yo puedo confiar en esa fuente de verdad. Entonces, por ejemplo, Antus Config Management me permite a mí tener una fuente de verdad y asegurar que esa fuente de verdad sí refleje lo que realmente está pasando en el clúster. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo confiar en eso y eso es completamente auditable, ¿verdad? Y yo estoy segura de que como está definido, está implementado, ¿sí? Y revertible, todo el código que administremos adecuadamente, nosotros podemos hacer rollback, podemos deshacer los cambios y no pasa nada, ¿verdad? Lo hacemos, ya sea hacemos un revert o hacemos un fix del cambio, o sea, lo que sea, lo podemos arreglar porque sabemos o digamos hay una trazabilidad que nos dice cuál fue el cambio que se hizo. Yo lo puedo deshacer fácilmente, ¿sí? Y eso es muy difícil que pase cuando tenemos todo gestionado manualmente, ¿verdad? Listo. Entonces, básicamente cuando tenemos un ambiente multicluster, multitenant, multi-environment, tenemos pues
esta parte de acá en donde tenemos centralizado nuestro repositorio, pues a través del ACM Operator, que es el agente que se encarga de validar o de garantizar nuestro estado deseado en cada clúster, lo vamos a aplicar. Si lo hacemos sin Anthos Config Management, pues obviamente el administrador de estos clústeres, él o los administradores o las administradoras de estos clústeres, pues van a tener que venir a cada clúster y hacer los cambios, ¿verdad? O sea, imagínense, pues en este escenario son 2, pero imagínense 5, 10, 15, 20 clústeres y irlo a hacer a cada uno de estos clústeres, cuánto tiempo nos va a llevar, si me voy a asegurar de que esté igual en todos, ¿verdad? Entonces, a diferencia de utilizar un Anthos Config Management que me permite a mí garantizar o gestionar múltiples clústeres al mismo tiempo. Y a veces pasa que necesitamos que esa configuración esté exactamente al mismo tiempo en todo, porque si no, no funciona o algo se sale de control. Entonces, con Anthos Config Management yo puedo asegurar eso, ¿verdad? Y listo. Eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario que nos quieran hacer llegar por ahí. Sí, tenemos otras 2 dudas, Yolanda. La primera es, ¿GitOps es lo mismo que CI/CD? No. CI/CD es un conjunto de buenas prácticas que me permiten a mí, desde que el desarrollador está agregando las funcionalidades hasta que la funcionalidad llega al usuario, me permite a mí gestionar de una mejor manera ese ciclo de vida, ¿sí? CI/CD implica automatización de construcción de paquetes, integración continua con el código principal, automatización de despliegues, pruebas unitarias, automatización de pruebas unitarias, pruebas de integración, ¿sí? Todo esto es CI/CD. GitOps es un movimiento, una ideología, no sé muy bien cómo llamarle, pero GitOps es todo una ideología que nos permite a nosotros basar todas nuestras configuraciones o definir toda nuestra infraestructura desde código, ¿sí? Y garantizar que esto de alguna manera sea una fuente de verdad confiable, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de infraestructura como código, por ejemplo, tenemos Terraform, que es una de las herramientas principales de este enfoque, pero Terraform sí, es a través de código, pero no utiliza GitOps. Voy a tratar de ser como un poco más clara con esto. Terraform utiliza una cuestión que se llama archivo de estado, que es como un archivo intermedio que me permite a mí conciliar lo que tengo en la nube con lo que estoy declarando en el código, ¿sí? GitOps no hace uso de estos archivos intermedios, ¿sí? GitOps utiliza puros archivos de definición y de alguna manera sea la herramienta que se utilice, porque hay muchas. Hablando de infraestructura específicamente, hay una que se llama Crossplane, que entonces viene Crossplane, agarra estos archivos de definición que yo puedo hacer a través de formatos YAML y me crea mis recursos, me administra, me actualiza mis recursos de infraestructura, ¿sí? Cualquier cambio que yo tenga que hacer a mi infraestructura, yo la voy a hacer a través de Git. Y tengo un branching model y tengo como un set ahí de herramientas que me permiten a mí validar previo a aplicar los cambios, que eso va a funcionar, ¿sí? Pero yo tengo mi fuente de verdad, mi única fuente de verdad confiable es Git. Es mi repositorio de Git en donde yo tengo mis archivos de definición. Y en base a eso yo ya despliego mis recursos de infraestructura. Pero entonces, CI/CD es como algo que abarca todo el ciclo de vida del software, mientras que GitOps es algo que está más enfocado a los recursos de infraestructura. Eso sería como en resumen, espero no haberlos hecho más bolas con eso. No, está bien. La última dice, ¿tú prefieres un enfoque pull para infraestructura como código o algo push con Terraform? Ay, sí, es una pregunta muy complicada de responder realmente porque a mí me encanta Terraform.
De hecho, si tienen una suscripción de Platzi, pueden ir a mi curso de Terraform, porque yo tengo un curso de Terraform ahí. A mí me encanta Terraform, pero creo yo que cuando hablamos de cosas más nativas de la nube, probablemente un enfoque push como Terraform es muy arcaico, ¿verdad? Y probablemente un enfoque pull como Crossplane, por ejemplo, que es como con lo que yo puedo comparar ahorita a Terraform específicamente, es más natural, ¿sí? Es más orgánico, podría decirse. Entonces, sí, difícil. Para herramientas o para, digamos, que arquitecturas que son, o aplicaciones que sí son full cloud native, probablemente te diría un enfoque pull como Crossplane o alguna otra herramienta que haya, pero para infraestructura o para recursos pues que son más híbridos, que todavía es como sí la nube, pero no tan enfocado a contenedores, probablemente sí preferiría algo como Terraform. Listo, Yolanda, es una buena respuesta. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces la rifa de las 3 boletas para DevOps Day. Recuerden que deben contactarme para poder yo comunicarlos con Alejandra. Entonces acá ya puse los nombres de las personas que se registraron. Vamos a hacer César Tapasco. Sergio Alejandro Cardona Patiño. Y vamos a ir por la última. Y Lili Alarcón Alzate. Listo, entonces me contactan y yo les comparto las entradas virtuales para el DevOps de Medellín. Yolanda, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por compartir todo tu saber. Gracias a ustedes ahí por el espacio y pues con gusto me pueden agregar a LinkedIn también. No tengo el link por acá, pero me encuentran con mi nombre, Yolanda Patricia López Solís. Me pueden encontrar por ahí en LinkedIn y pues me agregan por ahí con gusto si tienen alguna otra duda o algo, ya sea pues a través de Edison o directamente me contactan y con gusto los puedo guiar. Listo, de una. Muchas gracias a todas las personas que asistieron también. Nos vemos en julio en el Meetup de No Code, Low Code y RPA y después en el de seguridad. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias. Igual. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.